Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través del Alumbrador Cristiano mi programa de los días miércoles que trata precisamente de la vida y ministerio de Cristo. Hoy vamos a ver la segunda parte, una noche para no olvidar. Esta es la segunda parte, como digo, y es la lección número 160. De manera pues que, como siempre, nos vamos a edificar en el estudio de la palabra de nuestro Señor. Pero mientras tanto, vamos a pedir la dirección del Señor a través de la oración. Dios Todopoderoso, te agradecemos muchísimo porque nos permites el estudio de tu palabra, sobre todo en este interesante tema sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Permite que el Espíritu Santo me dirija y que cada oyente sea muy edificado, sobre todo para vivir la vida en Cristo Jesús. También, Señor, que tú seas el que recibes la honra y la gloria. Lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les decía, una noche para no olvidar, parte 2 y última de este estudio, y es la lección número 160. Ahora vamos a continuar con anuncios relacionados con el apóstol Pedro y los demás apóstoles. Esto está comprendido en Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan capítulo 13. En algún momento posterior a la salida de Judas, que lo vemos en Juan 13:31, Jesús se volvió a los demás apóstoles. Habló de ser glorificado. Lo hemos visto en los versos 31 y 32 de Juan 13. Y dijo: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Juan 13:33. Tenía él tanto que hacer y tan poco tiempo para hacerlo. Voy a dar 3 aclaraciones. Primeramente, ustedes escucharon que en algún momento posterior a la salida de Judas, no está claro cuándo fue que Jesús anunció que Pedro lo negaría. Lucas y Juan ubican el anuncio. Lucas 22:34 dice: y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lo mismo dice el Evangelio de Juan 13:38. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Antes que Jesús y los demás salieran del aposento alto. Lucas 22:39 también dice lo mismo. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Luego en Juan 14:31 les dice: levantaos, vamos de aquí. Según Mateo y Marcos, el anuncio se dio después que salieron del aposento. Dice en Mateo 26:30 al 34: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os
escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. En Marcos 14, 26 al 30 nos dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Nos limitamos a expresar que fue en algún momento. Es posible que el anuncio fuera hecho 2 veces a modo de énfasis, una vez antes de salir del aposento y otra después de salir. Aun si esto fue así, la semejanza de los anuncios permite estudiarlos a un mismo tiempo. Bueno, en otra aclaración que quiero dar, es cuando yo decía que Jesús se volvió a los demás apóstoles, habló de ser glorificado. ¿Qué es lo que vemos en esta situación? Esta fue una referencia metafórica a su muerte, sepultura y resurrección. Miren lo que dice Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el Evangelio de Juan 12, versículos 16, 23 y 28, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Otra aclaración que quiero dar es en relación a la palabra hijitos. Dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Bueno, esto es bien peculiar, sobre todo en el Evangelio en la primera carta de Juan. Hasta donde sepamos, esta fue la única vez que Jesús usó este término afectuoso. Llegó a ser un favorito de Juan. Dice en 1 Juan capítulo 2, versículos 1, vamos a leer el 1, el 12 y el 28. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Luego en 1 Juan 3,
7 y 18. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y luego en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y por último, en 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Como ustedes ven, es una característica del apóstol Juan en su primera carta de usar la palabra hijitos. Repitió palabras que había dicho anteriormente. Por ejemplo, Juan 13:33, en su última parte dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. También en el Evangelio de Juan 7:33 y 34 dice: entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Juan 8:21 dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y luego dijo en Juan 13:34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este no era un mandamiento nuevo, simplemente porque mandara a amar a otros. Este precepto tenía siglos de antigüedad. Miren lo que dice Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Antes era nuevo porque Jesús dijo que había de ser la clase de amor que Él tenía por sus discípulos. Verso 35 de Juan 13. Como yo os he amado, añadió: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Alguien ha dicho que a la gente no le importa cuánto sabe usted, sino hasta que se da cuenta de cuánto le importan a usted los demás. Esa es la realidad. El apóstol Pedro retomó las palabras de Jesús cuando éste dijo: aún estaré con vosotros un poco. Juan 13:33. Y preguntó en el verso 36: Señor, ¿a dónde vas? Cristo respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Pedro no entendió que Jesús estaba hablando de morir. El apóstol preguntó en el verso 37, dice: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Podemos percibir la ternura en la voz de Jesús cuando respondió diciendo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lo dice Lucas 22:31. Las mujeres en aquel tiempo, y voy a extenderme un poquito de esto dentro de un momentito, las mujeres zarandeaban la harina para eliminar las impurezas. El diablo zarandeando a los apóstoles, estaba zarandeando a los apóstoles para poner al descubierto las impurezas
y aprovecharse de ellas. Ya había logrado que desertara uno, dice Juan 13, 2 y 27. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, verso 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Deseaba que desertara más, pues esa es la realidad, eso es lo que quería Satanás. Bueno, voy a dar tres aclaraciones otra vez. Hace un momentito decía, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido. Según enseña la Biblia, Satanás está limitado y solo puede hacer lo que Dios le permite. Eso que le quede bien claro, mi hermano y hermana. Usted lea para ello el capítulo 1 y 2 del libro de Job. Les dejo esa tarea. Capítulo 1 y 2 del libro de Job. Este tema es alimento sólido, hermanos. Dice Hebreos 5, 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo le digo, hermano, use usted y hermana su propio discernimiento para decidir el tratamiento que le va a dar. Bueno, otra aclaración que quiero dar es que dice la Escritura que las mujeres zarandeaban la harina. ¿Y qué es lo que quiero decir de esto? Muchos de nosotros, en el caso mío, a mis 76 años, lo viví, en el caso de mi esposa también, porque en nuestra niñez y adolescencia vivimos en el campo. Muchos de nosotros tenemos vívidos recuerdos del tiempo cuando se zarandeaba la harina o cualquier producto de la tierra, los frijoles, el arroz, pero puede ser necesario explicar esto a algunos oyentes más jóvenes, o sea, a nuestros oyentes actuales, porque la gran mayoría ya no saben ni lo que es una zaranda, ni en qué consistía este trabajo en el campo. El mejoramiento del empaque de la harina y las mezclas preparadas convertían el zarandeo en un asunto del pasado en muchos lugares, y es un asunto del pasado en muchos lugares. Bueno, pero otra aclaración es que era para eliminar las impurezas. El diablo estaba zarandeando a los apóstoles. El uso del plural os en Lucas 22:31, noten, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os, eso es plural, no dice te ha, no dice os ha pedido para zarandearos como a trigo, o sea, Satanás quería zarandear a todos, pues. Indica que se trataba pues de todos los apóstoles. Satanás habría tenido en la mira a Simón Pedro en particular, el dirigente y portavoz. Sabiendo esto, Jesús le dijo a Pedro, Lucas 22,
32. He rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En la versión del Rey Santiago se lee convertido. Una conversión es un cambio, es lo que sucede cuando una cosa se muda y llega a ser otra. Al usar la frase una vez vuelto, Jesús expresó confianza en el sentido de que la caída de Pedro no sería definitiva. Entonces, es como nuestra conversión como cristianos, ¿verdad? Que cuando obedecemos el plan de salvación, somos convertidos al Señor. Entonces, el apóstol protestó diciendo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Lucas 22:33. Saben, hermanos, yo me he preguntado, yo, Alexander Castellanos, óigalo bien, me he preguntado si un día aquí donde estoy dando la clase o donde fuera, que estuviera predicando el Evangelio y llega la autoridad y me quiere llevar o me quiere llevar preso, pues, por predicar el Evangelio. Yo me he preguntado, ¿realmente te entregarías a Alexander Castellanos? Yo creo que sí, hermano. Por el Evangelio, yo creo que no tendría una actitud de cobardía, porque no es posible haber predicado 50 años y más y luego ser un cobarde en Cristo Jesús. Es probable que Cristo sacudiera la cabeza cuando preguntó. Verso 38 dice: ¿tu vida pondrás por mí? Le pregunta. Dijo con tristeza: Pedro. Y fíjese que voy a repetir los versículos que ya anteriormente he estado leyendo en este mensaje. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lucas 22:34. Mateo, Lucas y Juan mencionaron solo un canto del gallo, mientras que Marcos mencionó 2. Como ha sucedido con otros pasajes donde un autor mencionó 2 elementos de algo y otro mencionó solo uno. Y yo le pongo un ejemplo. Primeramente, leamos en Mateo 20:30, en el caso de los ciegos. Fíjese bien, allí dice: y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y luego miren lo que dice Lucas 18:35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Esta diferencia no es importante, hermanos y hermanas. No hay contradicción. Cuando se tienen 2, también se tiene 1. Marcos sencillamente añadió un detalle del cual no informaron los demás autores. Esta variación se verá nuevamente cuando estudiemos la negación de Cristo por parte del apóstol Pedro, que vendrá en una de las siguientes lecciones. Bueno, en la versión King James, como decía, se lee convertido, ¿verdad? Bueno, el Señor se volvió a los 10 restantes diciéndoles, ¿por qué digo 10? Acuérdese que ya había habido un traidor, Judas, ese ya se había ido. Dice, el Señor se volvió a los 10 restantes diciéndoles:
Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mateo 26, 31. Fíjese, mi hermano y hermana, que el énfasis está en la palabra todos. Dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Ve. Bueno, miren lo que nos dice Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Jesús añadió en Mateo 26:32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. En este momento ellos no entendían esta situación que él les expresaba. Tome nota de la promesa de ir a Galilea. Vamos a leer de Mateo 28, versículos 7, 10 y 16. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Juan 21:1 dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Después de su resurrección, Jesús reuniría a sus discípulos en Galilea como un pastor reúne su rebaño disperso. La aparición de Jesús, que fue una de tantas a 500 personas a la vez. Mire lo que dice 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y aún otros ya duermen. Esto fue probablemente en Galilea. Usted se ha preguntado, mi hermano y hermana, una aparición de Jesús a 500 personas. Usted ahorita, yo le pido que le dé rienda suelta a su imaginación. Imagínese un grupo de 500 personas. Imagínese una congregación donde hay 500 personas. Y hay congregaciones que tienen hasta miles, pero 500 es una buena cantidad. ¿Usted no cree que 500 personas fue un gran testimonio del Señor en esa aparición? Yo lo creo enormemente, hermanos. Pedro se negó a aceptar las palabras de Jesús. Declaró, dice Mateo 26:33, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. El énfasis está en la palabra todos otra vez. Nuevamente el Señor le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Verso 34. Mas Pedro con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Marcos 14:31. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mateo 26:35. Era obvio que los apóstoles no estaban preparados para las dificultades que habían adelante. Se encontraron, por decirlo así, en ese momento en un estado de negación.
Jesús afirmó nuevamente que él moriría, citando de Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Lucas 22:37 nos dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Advirtió a sus discípulos que en el futuro no podían esperar la bienvenida favorable que habían recibido cuando los envió anteriormente. Y les pongo un episodio para que comprendan lo que estoy expresando. Un episodio que en ese momento fue muy bonito. Dice Lucas 22, 35 y 36. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Le dejo otra tarea. Lea Mateo capítulo 10, lea Lucas capítulo 10, versos 1 al 16. Se lo repito: Mateo capítulo 10, Lucas 10, 1 al 16. Cuando les recomendó prepararse para el futuro, mencionó la compra de una espada. Lucas 22, 36 dice: y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Los discípulos pensaron que se refería a espadas literales y dijeron que tenían dos. Jesús les dijo que con esas dos bastaba. Miren lo que les dice en Lucas 22, 38. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo: basta. El hecho de que dos espadas serían insuficientes para defender a 12 hombres debió de haberles dado una pista en el sentido de que Cristo no estaba hablando literalmente. Jesús había usado anteriormente la palabra espada para referirse al conflicto que se suscitaría por causa del Evangelio. Dice en Mateo 10:34: no penséis que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Estaba tratando de preparar a sus apóstoles para las dificultades que enfrentarían. No obstante, no atinaron a entender sus palabras. Miren lo que dice Lucas 22, 49 al 51. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Del mismo modo que no habían atinado a entender lo que había dicho en cuanto a su inminente muerte. Esta es la realidad. Era un momento de confusión para estos discípulos del Señor. Entro a la última etapa de este estudio. Y esa última etapa es un plan para recordar. Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, 1 Corintios capítulo 11. Cuando la fiesta de la Pascua
estaba por concluir, y a esta figura retórica que tenemos acá, dice: Jesús instituyó el memorial más duradero de todos los tiempos, la Cena del Señor. Vamos a ver más sobre este estudio cuando veamos un estudio titulado "Haced esto en memoria de mí" más adelante. Dice la Escritura: y mientras comían, tomó Jesús el pan. Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22. Es lo mismo el pan sin levadura que se usaba durante la Pascua. Dice 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cuando Jesús dijo esto es mi cuerpo, él estaba usando una figura retórica. A esta figura retórica se le llama metáfora. Una metáfora es una figura retórica común en la cual una cosa o persona es comparada brevemente con otra sin usar términos de comparación del tipo como estas dos palabras, decir como o semejante. La Biblia está llena de metáforas, hermanos y hermanas. Por ejemplo, Jesús llamó zorra a Herodes. Mire lo que dice en Lucas 13, 31 y 32. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. No dijo que Herodes era como una zorra, que podría llamarse un símil o una comparación, sino él dijo que era una zorra. Esa es una metáfora, pues. Entonces, cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, él estaba usando una figura retórica, la misma figura retórica que usamos cuando mostramos a alguien un retrato y decimos: estos son mis nietos. Cuando Cristo estaba diciendo que el pan representaba su cuerpo, un cuerpo que dentro de poco estaría colgando de una cruz romana. Esa es la realidad. Y luego también asimismo tomó también la copa. Hay quienes conjeturan diciendo que esta era la tercera copa de la fiesta de la Pascua, que tradicionalmente recordaba a los israelitas la tercera promesa que se ve en Éxodo capítulo 6. Y os redimiré. La forma como se expresa esa promesa antiguo testamentaria es apropiada para la cena del Señor, pero es difícil reconciliar la idea de que esta fue la tercera de 4 copas con la aseveración del apóstol Pablo en el sentido de que Jesús tomó la copa después de haber cenado. 1 Corintios 11, 25. Esta era una copa que estaba llena de fruto de la vid. Dice Mateo 26, 29. Y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto lo expresa claramente Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22. Al hacer esta aseveración, Jesús reveló que el propósito primordial de su muerte sería obtener el perdón de pecados de los que hicieran su voluntad.
Porque miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. También el apóstol Pablo dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hace un momento leíamos de Mateo 26-29, bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Los dos pactos o testamentos, el antiguo y el nuevo, se ratificaron por el derramamiento de sangre. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 9, leamos los versículos 18, 20 y 22, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. 22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y Hebreos 10:29 dice, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Esto fue lo que ordenó a los 11, hacer esto en memoria de mí. Luego añadió en Mateo 26-29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Como ya se hizo notar, la manifestación terrenal del reino es la iglesia. Cada vez que la iglesia se reúne para participar de la cena del Señor, ella tiene comunión con Cristo. Por eso el apóstol Pablo escribió de la siguiente manera en 1 Corintios 10, 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? El propósito de Cristo era que la cena del Señor sirviera como un memorial perpetuo que había de continuar hasta su regreso. Lo dice claramente 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. La iglesia participaba de esta fiesta memorial el primer día de la semana. El análisis del siguiente estudio que voy a presentar es más completo. Y esa práctica, hermanos y hermanas, usted lo sabe perfectamente bien, continúa hasta el día de hoy. Como conclusión, quiero decir lo siguiente, hermanos. Hemos reconocido las primeras horas de una noche para no olvidar jamás. La comida de la Pascua duraba por lo general de 2 a 3 horas. Yo le anticipo en la próxima lección, seguiremos esta reseña de tan memorable noche al estudiar el discurso de despedida de Jesús que se recoge en el Evangelio de Juan capítulos 14, 15 y 16 y su oración intercesora que se recoge en Juan capítulo 17. Hermano y hermana, esperando que este estudio le haya ayudado a hacer de este un día para no olvidar jamás en su vida. Esa es la realidad. Usted nunca debe de olvidar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca debe olvidar
hacer memoria de su sacrificio y de su resurrección cada día del Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amadísimos hermanos. Y como siempre, les invito para el siguiente miércoles para escuchar palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos has permitido, juntamente con mi esposa, presentarte este ministerio, presentarte este mensaje. Ayúdanos, Señor, a que podamos seguir adelante, que nada desfallezca, que no haya nada que interrumpa nuestra enseñanza, que es tu palabra, es lo que tú nos has dado y que nosotros solo somos servidores, repetidores de lo que tú has heredado a nosotros a través de la inspiración divina del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ello. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.